Saludos cordiales, estimados estudiantes, un placer inmenso el poderles saludar nuevamente. Nos encontramos en esta oportunidad arrancando una semana nueva de trabajo. Vamos a abordar la temática conocida como la inteligencia de negocios. Los sistemas gerenciales tienen mucho que ver con el tema de la inteligencia de negocios, porque es a través de ella que las organizaciones pueden proceder a tomar decisiones para poder cambiar el rumbo de acción de la organización. El tema principal de esta asignatura pues es las tecnologías de información gerencial aplicadas a la gestión humana. La clasificación de los sistemas de información. Normalmente sabemos que a nivel de una organización vamos a encontrarnos con dos tipos de sistemas. Los sistemas operativos encargados del día a día del trabajo, encargados de llevar a cabo el trabajo relacionado a soportar las operaciones del negocio, como puede ser la parte de contabilidad, las planillas, la evaluación del desempeño, el procesamiento de datos, facturación, ventas al detalle, agencias bancarias y reserva de vuelos. Eso normalmente tiene que ver con transacciones, es el día a día. Pero por el otro lado existen sistemas que sirven para soportar la toma de decisiones. Los sistemas que soportan las tomas de decisiones tienen una especial particularidad y es el hecho que sirven para generar insumos, es decir, generar datos a partir de las transacciones y con esos datos poder tomar decisiones. De igual forma podemos tener, por ejemplo, un sistema que sirva para contestarnos preguntas como cuál es el pronóstico de venta de los próximos 12 meses, cuál es la medición de la ejecución estratégica, cuál es el análisis de la gestión del talento humano, etcétera. Normalmente estos son sistemas que tienen por objetivo aportar información para soportar la toma de decisiones. Normalmente ocurre que los sistemas gerenciales son sistemas que tienen que brindarnos información. Y esa información puede ser de distintas naturalezas. Puede ser un reporte como el que le estoy compartiendo en este momento, en el cual podemos observar que tenemos el informe de ventas de una determinada empresa en un periodo de tiempo. Para cada país existe un acumulado de ventas que está siendo plasmado y que de igual forma nosotros podemos observar que esa venta obedece a un determinado producto. De forma tal a que nosotros podemos sacar conclusiones como por ejemplo cuánto se vendió en un país de ese producto y probablemente vamos a querer hacer preguntas como cuál fue la venta de ese producto en ese país el mes pasado, el año pasado, y a futuro, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente un sistema gerencial tiene que encargarse de ayudarnos a brindar ese tipo de información y esa información se obtiene a partir de los insumos que tenemos disponibles en los sistemas transaccionales. Una herramienta que por excelencia ayuda a soportar la toma de decisiones es conocida como un dashboard. Los dashboards es una representación gráfica de una serie de indicadores de negocio que sirve para poder tomar información. Yo puedo solicitar la elaboración de un reporte como el que estamos viendo en este momento o puedo condensar la información de ese reporte utilizando gráficos, utilizando indicadores, utilizando algún tipo de indicador gráfico un poco más visual, amigable al usuario, que me permita compartir información de forma mucho más inmediata, de forma mucho más práctica y que de manera visual sea mucho más agradable. Ese es el objetivo de un dashboard. Al frente le comparto el dashboard de gestión del talento humano, por ejemplo. Nosotros podemos saber cuál ha sido el clima laboral por unidad de negocio. Podemos saber, por ejemplo, cuál ha sido el nivel de capacitación que ha sido entregado a una determinada unidad de negocio, cuál ha sido el porcentaje de capacitación que hemos impartido y la aceptación por parte de los colaboradores, etcétera. Entonces, un dato muy importante es que el dashboard busca brindar una serie de información en un solo lugar, de manera tal a que nosotros podamos tener esa información centralizada y de forma práctica e inmediata para poder accederla a ella. Los dashboards son una herramienta utilizada en una área en particular que se conoce como inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios comprende el uso de modelos de información y herramientas de software que facilitan el análisis de información corporativa al usuario final para soportar la toma de decisiones. Ojo,
soportar la toma de decisiones. Inteligencia de negocios, pues, básicamente está compuesto de dos elementos. Número uno, los modelos que nos van a permitir darle forma a esa información transaccional para poderla resumir. Y número dos, las herramientas necesarias para poder armar esos modelos y poder sacar conclusiones o poder presentar la información de una forma que sea amigable, de una forma que sea práctica. La inteligencia de negocios se basa de herramientas o programas de Power BI que permiten acceder y analizar el conjunto de datos y representan los resultados analíticos de forma de reportes, cuadros de mando, gráficos, tableros de control, dashboard o mapas, para proporcionar a los usuarios con inteligencia detallada sobre el estado del negocio. De manera tal a que si vamos a tomar una decisión o necesitamos soportar una decisión, lo que necesitamos son datos, insumos. Saber las ventas de este mes, las ventas del mes pasado, las ventas del ejercicio fiscal actual, las ventas del ejercicio fiscal anterior, etcétera. Y el inteligencia de negocios tiene por objetivo precisamente proveerme de esa información en el momento necesario, a la hora necesaria. Existen beneficios de aplicar inteligencia de negocios en una empresa. Número uno, conocer mejor el negocio y su evolución. Definitivamente, si nosotros hacemos un análisis retrospectivo de las ventas del año pasado, las ventas en los periodos o ejercicios fiscales anteriores, nosotros podemos ir conociendo cuáles son las tendencias, cuáles son los ciclos de negocio y saber cuándo pues estar preparados para aprovisionar material o insumo para poder entregar un servicio o el producto según los ciclos que los demanda el negocio. Establecer mecanismos de fidelización. Podemos establecer patrones de consumo y a partir de ese patrón de consumo nosotros podemos sacar algún tipo de oferta que permita fidelizar clientes, conocer mejor a nuestros clientes, descubrir necesidades, ofertar nuevos productos, abrir nuevas vías de comunicación con ellos y estar al tanto de las cosas importantes que afectan. La inteligencia de negocios, pues, utiliza toda la información que puede ser derivada y obtenida de la data transaccional. Pongámonos a pensar en un supermercado. En un supermercado hay mucha información que se genera producto de las ventas que constantemente se realizan cada día. ¿Cuál es el producto que más se ha vendido? ¿Cuál es el producto que en un determinado periodo o momento se está vendiendo? ¿Por qué o cuáles son las tendencias o patrones de consumo? Por ejemplo, ¿qué es lo que más consumen las personas adultas? ¿Qué es lo que consumen las personas jóvenes? ¿Cuál es la marca preferida? ¿Cuáles son las marcas asociadas con esa marca preferida? Analítica de negocio. Si bien es cierto, inteligencia de negocios es el área, ¿verdad? Es el área que se encuentra asociado, la disciplina en el área de tecnología asociada con la obtención de esa información analítica. Por el otro lado, pues existe el proceso asistido por parte de la tecnología mediante el cual el software analiza los datos para poder predecir lo que sucederá. A eso se le conoce como un análisis predictivo. Vamos a predecir o lo que podría suceder al adoptar un determinado enfoque. Análisis prescriptivo. La parte de Business Analytics a veces también se llama análisis avanzado o Advanced Analytics. Existen modelos de minería de datos que nosotros podemos utilizar para predecir comportamientos futuros. En el pasado han sido utilizados, por ejemplo, para predecir tendencias en la política. ¿Cuál es la probabilidad que un determinado candidato pueda ganar en una determinada zona, en una región geográfica, dadas ciertas condiciones? Entonces, aplicando Business Analytics, podemos establecer patrones que hagan uso de algoritmos matemáticos o modelos matemáticos para poder hacer predicciones, para jugar con la probabilidad y poder determinar cuál puede ser el comportamiento. De igual forma, a la hora de lanzar un nuevo producto, nosotros podemos hacer uso de esta herramienta para poder determinar cuál es el nivel de aceptación que el producto puede llegar a tener, dado un modelo matemático. Esto también nos da la pauta para conocer algo que se conoce como el Corporate Performance Management, gestión del desempeño corporativo. Es el conjunto de procesos, metodologías, aplicaciones y tecnologías involucradas en el monitoreo, gerenciamiento y dirección del desempeño a través de toda una organización. Definitivamente las organizaciones necesitan un modelo que permita llevar a la organización basado en la data que sea generada producto de las transacciones en el pasado, las transacciones actuales y la predicción
que nosotros necesitamos hacer basado en esto, de manera tal a que nosotros vamos a planificar. La planificación nos va a llevar a generar presupuestos, a tener un budget. Esos presupuestos tienen que ser monitoreados en función de cómo se están dando los patrones de consumo de los mismos, si el presupuesto y los forecasts fueron acertados o definitivamente fueron errados, y analizar y determinar cuál puede ser la causa por la cual, por ejemplo, un forecast de ventas fracasó, o por lo cual, por ejemplo, si el forecast de ventas fracasó y tenemos un budget o un presupuesto de compras, no se pudo materializar porque no se pudieron concretizar las ventas que teníamos planificadas. Entonces hay que hacer un análisis del por qué pasó, qué fue lo que pasó y definitivamente cómo hacer para evitar que vuelva a pasar. A partir de ese análisis generamos un reporte, el reporte genera insumos para nuestra planificación y esto se convierte en un proceso o un modelo corporativo que debería de ser adoptado por una organización para poder determinar la razón por la cual en un determinado momento pudiésemos llegar a tener un resultado, ya sea favorable o adverso en nuestra planificación. Para ello, evidentemente, necesitamos modelos de información gerencial, modelos que nos permitan en un determinado momento establecer el comportamiento de mi negocio, es decir, conocer el negocio. Hay que manejar el rendimiento de la empresa, monitorear, analizar y verificar los indicadores. Para ello, normalmente vamos a utilizar herramientas como los Balance Scorecard o los Digital Dashboard. Existen beneficios, definitivamente, darle seguimiento a nuestro negocio a través de indicadores, asignar tareas a indicadores de bajo rendimiento, enlazar reportes que contengan información relacionada, realizar un análisis limpio y ordenado de grandes volúmenes de información, profundizar en la información para ver detalles, rankear valores y aplicar filtros complejos. Esas son dentro de las ventajas que podemos obtener de tener modelos gerenciales que permitan que en un determinado momento nosotros podamos plantear posturas estratégicas para poder sacar adelante la organización. Dentro de ello, el objetivo pues es formular planes financieros, análisis, ¿qué pasa si? Análisis de segmentación, correlación y algo súper importante, establecer forecast. Si la organización es una organización de lucro, es porque necesitamos generar venta y para generar y toda la operación del negocio dependerá de esa venta, de ese forecast, de esa planificación de venta que se realice. Entonces, la idea es que nosotros podamos establecer modelos que nos permitan conocer y ver cuál puede ser ese comportamiento en el negocio y cómo soportar ese comportamiento en el negocio. Para ello, pues entonces vamos a tener un modelo conocido como inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios definitivamente trabaja sobre la data del día a día, sobre la data transaccional. Ahora la pregunta que puede surgir es, ¿cómo nosotros podemos hacer para crear un modelo de inteligencia de negocio? Ok, tenemos que comprender en primer lugar cómo es que se genera lo que se conoce como el flujo de procesos. Ojo, hemos estado hablando del concepto de procesos. Normalmente en las organizaciones existen procesos. Y básicamente asociado al tema de inteligencia de negocios existen procesos. Entonces el desarrollo de un sistema de información gerencial, ¿verdad? Antes de ponerlo a operar en vivo. O sea, antes de que nosotros lo pongamos a producir o que lo vayamos a utilizar para soportar tomas de decisiones, entendámosle a ello, poner nuestro sistema a trabajar o a operar en producción o en vivo, se tiene que proceder a hacer un diseño. Se tiene que proceder a arrancar armando con algo que se conoce como un modelo conceptual. ¿Qué es el modelo conceptual? Pues prácticamente es el diseño que nosotros vamos a realizar para poder posteriormente tener un modelo que nos permita tomar la información según se necesite. Entonces, se realiza un diseño. Los diseños del Data Warehouse y el mapeado de las fuentes normalmente es una tarea que se realiza a nivel de estrategia y a nivel de diseño. Luego, por el otro lado, vienen que tenemos que tener claro dónde es que está la data, dónde es que está la información. Sabiendo dónde está la información, podemos proceder a cargarla. ¿A dónde la vamos a cargar? La vamos a cargar en un modelo que se conoce como un Data Warehouse. Data Warehouse quiere decir almacén de información.
¿verdad? Almacén de información. En ese almacén de información vamos a tener una figura que va a ser un cubo. Y el cubo nos va a servir para poder tener una figura metafórica que nos permita representar la manera a través de la cual nosotros podemos llevar a cabo un análisis. Posteriormente del cubo vamos a utilizar herramientas de inteligencia de negocios orientadas a usuarios finales que permitan modelar y obtener y leer la información que se deriva a partir de el cubo o nuestros modelos. Una noticia muy importante es que 10 años atrás, las soluciones de inteligencia de negocios estaban delegadas únicamente a las áreas de tecnología. Es decir, solo la gente de tecnología podía construir una solución compleja como esta para podérsela suministrar a usuarios que eran tomadores de decisiones y que ellos pudiesen leer. En la actualidad eso ya no es así. Vamos a tener herramientas que están orientadas a usuarios finales que permiten acceder a los datos y que ellos pueden crear sus propios modelos. Y el objetivo precisamente consistirá en que usted pueda utilizar esa herramienta para construir, ojo, el modelo, que es algo súper importante, y a partir de ese modelo utilizar la herramienta y producto de la herramienta tener acceso a ese cubo y a partir del cubo poder tomar una decisión estratégica. ¿Ok? Quiere decir que es súper importante comprender lo que es un modelo de inteligencia de negocios. A los modelos que sirven como insumo para poder armar una solución de inteligencia de negocios se le conoce como un modelo conceptual. ¿Qué es un modelo conceptual? Bueno, es la descripción de los datos necesarios, descripción e identificación de los datos necesarios para proceder a hacer un análisis. Normalmente el modelo conceptual está compuesto de dos elementos. Número uno, las dimensiones y número dos, las métricas. ¿Okay? Voy a iniciar explicando las métricas. Normalmente lo que nos interesa analizar siempre obedece a algún valor numérico. Pueden ser esas ventas, pueden ser porcentajes de crecimiento en ventas, puede ser un promedio de ventas de un determinado producto, puede ser el número de clientes nuevos que tenemos, cuántos clientes perdimos, el porcentaje de las ventas perdidas, los nuevos clientes, las ventas de productos, las ventas por empleado, cuáles fueron las comisiones por venta, cuál es la comisión de manejo de un determinado producto. ¿Cuál es la característica fundamental que tiene cada uno de esos elementos? Bueno, la característica fundamental es que podemos observar que son valores numéricos. ¿De acuerdo? Son valores numéricos. Y esos valores numéricos, para poderlos interpretar, necesitamos algo que le dé contexto. ¿De acuerdo? Algo que le dé contexto. No lo vamos a poder utilizar si no tenemos ese algo que le dé contexto. Entonces, a eso que le da contexto es lo que vamos a conocer como la dimensión. Ojo, la dimensión. La dimensión, pues, entonces sirve para darle significado a lo que a mí me interesa analizar. Ojo, la dimensión sirve para darle significado a lo que a mí me interesa analizar. Entonces, usted tiene que plantearse la pregunta, ¿qué es lo que realmente me interesa analizar? ¿Ok? Bueno, lo que me interesa analizar puede ser que a mí me interese analizar las ventas. Perfecto. Cuando digo las ventas me refiero a dinero, en plata. ¿Ok? Pero para analizar esas ventas, yo sé que esas ventas obedecen a un producto, o a productos, ¿ok? Yo sé que esas ventas las realizó vendedores, las tuvieron que haber hecho vendedores. También sé que esas ventas se pudieron haber hecho en un determinado intervalo de tiempo. También sé que esas ventas a lo mejor se realizaron en una sucursal, ¿ok? También sé que esas ventas en un determinado momento se tuvo que haber realizado a un determinado cliente, ¿verdad? Ok, entonces, cuando hablo de productos, vendedores, tiempo, sucursal, cliente, estas son nuestras dimensiones, ¿de acuerdo? Y la métrica, ¿qué sería? La métrica es la venta. Venta es la métrica, lo que a nosotros nos interesa analizar son las unidades vendidas. Bien, hagamos un ejemplo
de cómo puede ser esto en el área de recursos humanos. En el recurso humano hay muchas métricas que podemos identificar. Por ejemplo, puede ser que a mí me interese el número de empleados. ¿Ok? El número de empleados es una cantidad numérica. Perfecto. El número de empleados puede ser que hemos contratado, ¿verdad? Número de empleados contratados por unidades de negocio. Pudiese ser unidades de negocio. Puede ser rotación, ¿verdad? Puede ser que en un determinado momento sea capacitación. Puede ser que en un determinado momento me interese también tiempo, unidad de tiempo. Entonces, ¿todo esto qué es? Todas estas son dimensiones. Las dimensiones sirven para darle significado a la métrica, la medida, el valor numérico. Entonces, vean, en el modelo tenemos nuestras métricas, ¿verdad? Existen las métricas y existen las dimensiones. En las dimensiones, bueno, periodo fiscal. En el periodo fiscal, ¿qué me interesa? ¿Cómo quiero analizarlo? Por año, por trimestre y por mes. Luego puede ser clientes. En los clientes, ¿cómo los quiero analizar? Por industria, por categoría. Ubicación del cliente, por región, por país, por departamento, por ciudad. En segmento del mercado, cuál es el segmento del mercado, cuál es el microsegmento al que pertenecen. Y así sucesivamente. Entonces, si ustedes observan, estos son las dimensiones, es la información para darle significado a lo que a mí me interesa analizar. Lo que a mí me interesa analizar va a ser la medida. Entonces, normalmente armamos el modelo, ¿verdad? El flujo de proceso de un sistema de información gerencial normalmente se ve de esta manera. La data entra por este lado. ¿Qué son estos que está acá? Es toda la data transaccional. Se arma un modelo, se cargan los datos, se arma un cubo para presentar esa información y se utiliza una herramienta de inteligencia de negocios que permita generar el reporte, generar la gráfica y establecer la utilización de los dashboards. De manera tal a que el usuario final, que es el decision maker, quien va a tomar la decisión, ve sus reportes, ve sus dashboards y él lo va a utilizar. Normalmente tenemos un portal interno de sistemas de información gerencial, que es esto que está acá, que trabaja con la solución de inteligencia de negocios. Y hay un sistema o servidores externos que normalmente son la data transaccional. Recordemos pues que las métricas son los indicadores claves de rendimiento que miden la eficiencia de una organización. Las métricas representan información cuantitativa, es decir, se puede cuantificar, se puede contar, que se junta y almacena en una organización. Las métricas se miden en función de las dimensiones del cubo. Algunos ejemplos de métricas: el porcentaje de rotación de los empleados, la nota del clima laboral, número de días de absentismo, número de capacitaciones, número de bullying laboral o porcentaje de bullying laboral. De acuerdo a las mejores prácticas, se recomienda contar con pocas métricas enfocadas a medir lo más importante y lo más estratégico. ¿Qué es lo más importante y lo más estratégico? Pues eso depende de cada organización. No es lo mismo para todas las organizaciones. Y luego vienen las dimensiones. Es la perspectiva de análisis o punto de vista relacionada al área de la institución en base a la cual se mide una métrica. Depende de la disponibilidad de la información y de los factores críticos del negocio. Puede ser, las dimensiones sirven para contestarnos preguntas. Preguntas como, por ejemplo, bueno, ¿cuándo se realizó la venta? ¿Verdad? Preguntas como, por ejemplo, ¿quién realizó la venta? Preguntas como, por ejemplo, ¿qué fue lo que vendimos? Y preguntas como, por ejemplo, ¿dónde lo vendimos? ¿Ok? Tomando como parámetro esto, ¿qué estamos analizando? La cantidad de venta, cantidad que hemos vendido. Por el otro lado, entonces recordemos que la unión de estas dos cosas es lo que vamos a conocer como un cubo. El cubo es una figura metafórica, ¿no? ¿Por qué es una figura metafórica? Porque el cubo, si usted lo agarra, tiene distintas perspectivas. O sea, si yo agarro el cubo, yo lo puedo analizar bajo distintas perspectivas. ¿Por qué le digo que es una figura metafórica? Imagínese por un momento, voy a tratar de ejemplificárselo acá rápidamente, así. Imagínese que tenemos un cubo. Haga caso que esto es normalmente los cubos se dibujan de esta manera. Entonces usted viene y vamos a tener este cubo acá.
Entonces, cuando tenemos estos cubos, aquí voy a poner al centro la métrica, pero cada una de las caras va a ser una dimensión. Esta es una cara, esta es otra cara, ¿verdad? Esta es otra cara. Pero es una figura metafórica, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para representar los análisis que se hacen con inteligencia de negocios. Entonces, yo tengo por acá adentro la métrica, y la métrica puede ser vista desde diferentes dimensiones, desde diferentes perspectivas, desde distintas perspectivas. Entonces, aquí puede estar, la métrica puede ser la venta, ¿verdad? Y una dimensión puede ser el de qué va a ser el producto. Otra dimensión puede ser el dónde puede ser la sucursal, ¿verdad? Pues, quién puede ser el vendedor, ¿ok? Vendedor. Entonces no pierda de vista que al final del día es la misma venta, pero se está analizando desde diferentes perspectivas. Entonces por eso es que se dice que el cubo al final del día es una figura metafórica. ¿Para qué? Para representar un modelo analítico que va a ser utilizado en una solución de inteligencia de negocios para armar un modelo. Y ese modelo va a ser utilizado por una herramienta para presentar en un dashboard. Un cubo es una estructura de datos que contienen dimensiones y métricas. O sea, la unión de las dimensiones y métricas es el cubo. Una métrica es algo que queremos medir y la dimensión es la perspectiva de análisis sobre la cual deseamos medir esa métrica. Y aquí aparece un cubo ya desglosado en un dashboard, en un tablero. Posteriormente vamos a aprender a construir un modelo, ¿verdad? Y a utilizar una herramienta como Power BI para poder representar la información que tenemos en el modelo y tomar información. Como primera instancia es súper importante que comprendamos lo que es un modelo. Le invito a que construyamos el ejercicio del modelo y que lo compartamos como parte de la actividad de esta semana. Buen día.